vamos a hacer la dinámica. Eso es. Hemos preparado una dinámica aquí con... Bueno, ahora te la enseñaremos. Para la gente que lo esté escuchando, que se imagine que es una gráfica, porque es así, con diferentes tipos de inversión. Pondremos... hay que poner los cartelitos amarillos en algún sitio Sí. en el eje X, Vale. donde tú quieras, ¿vale? De rentabilidad. Venga, no, así. Venga. Pongo el riesgo en el eje de las X y rentabilidad en el de las Y. Y ahora pues van a ir saliendo diferentes tipos de inversión. Y tú vas... He hecho bien los deberes, por lo que veo. Eso es. Vale, perfecto. Una vez puestos, ¿los puedo mover de sitio o no? Sí. O ya se pueden quedar. Ah, Vale. el objetivo- Pues según van apareciendo. Lo vais a ir sacando y a mí me molaría que fueras comentando. Vale, lo pongo aquí y mi opinión es que me gusta tal y no me gusta tal. O sea, como algo bueno y algo malo de cada uno de Vale, ellos. perfecto. Me encanta. Pues vamos con ETFs sectoriales. ¿Queréis que explique los ETFs? Sí, por favor. Vale. ETFs viene las siglas de Exchange Traded Funds en inglés, que simplemente quieren decir vehículos de inversión colectiva Vale. que cotizan en bolsa. Y hay una diferencia con otro papelito que hay por aquí, que son los fondos indexados. Vale. Los fondos indexados, o sea, los dos son fondos de gestión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Explico la activa primero, que es como la antítesis. Es la idea que todos tenemos, es decir, hay un gestor, normalmente un señor con corbata, que va a seleccionar los activos en los que invierte y como es un gran profesional, va a ganar, ¿vale? Esa es la teoría. La gestión pasiva es muy difícil predecir los mercados, como decía. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de estar comprando y vendiendo activos, vamos a comprar todo el mercado. Y así pase lo que pase, pues vamos a seguir con las fluctuaciones del mercado. ¿Qué pasa? Que la teoría los estudios empíricos demuestran que la gestión pasiva, es decir, los papelitos que yo tengo aquí, tanto ETFs como fondos indexados, acaban batiendo a la gestión activa. ¿Por qué? Porque la gestión activa, primero, los profesionales no son todos tan buenos como hacen creer, y segundo, por las comisiones son muy elevadas. Pase lo que pase, ellos van a ganar. Que sube, van a ganar. Que baja, van a ganar. ¿Por qué? Por esas comisiones. Cambio, tú como usuario, como cliente, solo vas a ganar si sube el activo. Si bajas, vas a perder, pero ellos van a seguir ganando. Entonces, por eso yo personalmente me gusta mucho más la gestión pasiva, que sea ETFs, que sea fondos indexados. Fondo indexado y ETF no cambia mucho, ¿no? ¿O sí que cambia? Sí que cambia. Hay principalmente dos grandes diferencias. La primera es que los ETFs cotizan en bolsa de la igual manera que unas acciones, es decir, que cuando el mercado está abierto, normalmente entre semana de lunes a viernes, de 9 a 5 y media de la tarde aproximadamente, depende de los países, Vale. tú, si haces una operación de compra o de venta, se va a ejecutar al momento al precio que tú estás viendo en la pantalla. Los fondos indexados no. Los fondos indexados tienen una cosa que se llama el valor liquidativo al final del día, y solo es en ese momento donde ven cuántas operaciones de compra o de venta ha habido y deciden, bueno, no es que deciden, es por el juego de la oferta y la demanda, a qué precio te van a dar las acciones que has comprado, bueno, las participaciones que has comprado o vendido. Esa es una acción. O sea, una diferencia. La segunda diferencia, que en España es muy importante, es que los ETFs cotizan como acciones y, por lo tanto, si tú lo que decíamos, compras aquí y vendes aquí, tienes esta plusvalía sobre lo cual vas a tributar en el momento de la venta. En cambio, en los fondos indexados tú puedes haber ganado exactamente lo mismo, pero que si dices, esto lo voy a reinvertir, el término correcto es traspasar a otro fondo indexado o fondo de gestión activa, ahí no vas a tributar hasta que el día de mañana quieras retirarlo. Entonces, por eso en España se suele pensar que los fondos indexados tienen una fiscalidad más interesante. Y sí, pero si vas a hacer una inversión a largo plazo, donde compras y mantienes, de facto los ETFs tienen la misma fiscalidad, porque como no vas a vender, no vas a ejecutar la plusvalía y no vas a tener que tributar. Vale. Entonces, con todas estas explicaciones, diría, fondos indexados es siempre el producto de inversión con el que yo sugiero comenzar, porque es el más accesible en términos de conocimiento, de tiempo de implementación de capital. Entonces, diría que como renta variable en la mayoría, bueno, hay renta fija y renta variable, pero lo pondría por el momento aquí, digamos, riesgo medio y rentabilidad media. Va a ser como nuestro punto de partida. En el medio. Vale, muy bien. Los ETFs sectoriales, hay muchos sectores. Puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está tan de moda en estos momentos, eso sería un ETF sectorial. La transición energética sería otro. Uno que a mí me gusta mucho en estos momentos es la exploración del espacio, pues también sería sectorial. En fin, entonces esto tiene bastante más riesgo y también más rentabilidad, entonces la voy a poner por aquí arriba. Luego, acciones individuales. Esto básicamente sería ir a comprar
una empresa en concreto. Eso es. Endesa y todas estas cosas. Realmente los fondos indexados y los ETFs son una agrupación, una cesta de acciones individuales. Vale. Entre otros, también podría haber de otros activos. Entonces lo voy a poner aquí, entre las dos por el momento. Los colores significan pilares, ¿no? Entiendo. Sí. Vivienda para alquiler. La voy a poner en un riesgo bastante más bajo y una rentabilidad también más baja, aunque aquí depende mucho de las habilidades de cada uno para negociar. Aquí, claro, aquí hay que tener un contexto claro y es que todo depende del tipo de ETF y el tipo de fondo. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, ya simplemente el índice del Nasdaq con el índice del S&P 500, que uno es tecnología y otro es las 500 empresas más grandes, uno es mucho más arriesgado que otro. Pero es lógico, porque el sector depende mucho. Entonces, bueno, es un poco generalizar, pero hacemos lo que podemos. Sí, ¿no? Y también, o sea, vivienda para alquilar no es lo mismo que digas en pleno centro de Madrid que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde todavía hay pesos muy baratos que se pueden obtener unas rentabilidades más interesantes. Pero bueno, estamos haciendo un poco para todos los Eso es. No, pero queda muy guay, queda muy guay. plazas de parking. Hostia. Pues la verdad es que lo voy a poner casi solapando con la vivienda para Vale. alquilar, porque es, Puedes ponerlo ahí, eso es, como estás poniéndolo al Ahí. perfecto. porque es casi lo mismo. Bueno, sí. Es interesante porque como el capital de entrada es menor, es más accesible Claro. y si te equivocas pierdes menos. Claro. Lo que pasa es que por otro lado tienes unos ciertos costes que son fijos, porque, por ejemplo, las inmobiliarias normalmente te cobran un porcentaje, pero si el precio de compra del bien inmueble es muy bajo y aplicar un porcentaje, ellos se van a llevar poca comisión. Entonces, a lo mejor te dice, pues mira, mínimo 3.000 euros me pagas. Entonces, va a ser un coste hundido más importante si el precio de compra es más bajo. Pero bueno, los pongo de la mano. Crowdfunding inmobiliario. Esto es financiación colectiva, o sea, participativa de proyectos inmobiliarios. Esto lo voy a poner. Claro, que este crowdfunding inmobiliario, lo que hablaba con Juan estos días es que lo que te pierdes es la revalorización. O puedes participar también en la revalorización del inmueble. Depende, hay normalmente como 3 tipos de proyectos, depende de la plataforma, pero si nos atenemos a lo que es más habitual, suele haber algunos proyectos que buscan esa revalorización, entonces tú compras y a lo mejor tienes que esperar 2, 3, 4 años a que, por ejemplo, construyan un edificio y luego se venda. Luego hay otros proyectos que buscan poner en alquiler y generar esos ingresos pasivos, y una tercera clase de proyectos que son un préstamo a un promotor, y el promotor ya pues construye lo que quiere, pero ese bien es para él simplemente te devuelve los intereses de la deuda que le has Vale. dado. Claro, pero en esta parte de, imagínate que esta empresa que le damos el dinero, le damos 100.000 euros, compra pisos para alquilar y Ujú. nos da dividendos. Si luego en un futuro salimos de esta empresa, también esos 100.000 se han convertido en 120.000, como sería, por ejemplo, con un piso que se ha revalorizado. O Sí, no, el problema es que aquí a veces tú eres propietario de una fracción del piso, pero en la mayoría de los casos tú no eres propietario del piso, eres propietario de acciones de la sociedad que posee el piso. Vale. Entonces es muy diferente porque, claro, cuando las cosas van bien no cambia tanto, pero cuando las cosas van mal y, por ejemplo, hay un concurso de acreedores, una quiebra, ahí es donde importa mucho si eres propietario del piso, que el piso sigue estando y simplemente se vende y recuperas el patrimonio, o si es propietario de la empresa y si la empresa tiene otras deudas, pues entra dentro de lo que es la masa, el patrimonio. Entonces es bastante más arriesgado que esta otra inversión que teníamos antes, donde es la inversión directa. Sí que la voy a poner pues casi igual que los ETFs, bueno, entre las acciones y los ETFs sectoriales. Vale. Vamos a poner por ahí, Y te da más- un poquito más abajo, porque históricamente Eso es. han dado algo menos de rentabilidad porque hay impagos a veces, entonces hay que tenerlos en cuenta. Con el siguiente, el Bitcoin. ¿Me puedo salir del papel? Vaya temazo el Bitcoin, ¿eh? Puede ser representativo, en verdad. Sí, sí. Voy a ponerlo O sea, por aquí, fíjate. ¿vale? No, porque luego he visto ya de reojo, necesitamos más espacio por ahí. Riesgo-rentabilidad es un riesgo muy elevado, pero también una rentabilidad muy elevada. Y aquí la pequeña anécdota es que mi segundo libro va del mismo sello que el vuestro. Eso, bueno. Va precisamente de la inversión en criptomonedas. Y la gente me dice, Andrea, pues tú harás all-in, es decir, meter todo capital en criptomonedas. No, porque lo que buscamos es inversiones convexas, donde con una buena gestión de riesgo, invirtiendo poco, son activos tan explosivos que nos ofrecen lo que a mí me gusta llamar accidentes positivos de riqueza. Es decir, que en temporalidades cortas de tiempo puedes obtener una rentabilidad increíble, ¿no? Entonces, por eso el riesgo es elevado, pero la rentabilidad puede ser muy, muy elevada. Entonces, por eso lo pongo por aquí. Entonces, por lo que acabas de describir, Andrea, tú lo ves el Bitcoin como algo temporal que te acabará saliendo.
Es A- decir, ayer- llega mucho dinero y te saldrás y lo meterás en algo de menos riesgo. Yo empecé a invertir en criptomonedas en el 2016, Madre. relativamente pronto. No fui de las primeras, pero Ya bueno, vale. llegué relativamente pronto, antes de la primera burbuja que hubo grande del 2017. Y obviamente empecé con Bitcoin y luego pues fui expandiendo a otras criptomonedas. Em, Hay de muchas criptomonedas de las que he salido. A día de hoy, Bitcoin nunca jamás lo he vendido. Mi idea es seguir conservando Bitcoin de cara al futuro porque yo tengo una visión alcista. Obviamente nunca digas nunca, pero a día de hoy no contemplo sacar Bitcoin de mi cartera, aunque entiendo los ciclos, entiendo cómo funciona el halving, el cripto invierno, el all-time high y todo esto, y sé que habrá subidas y habrá bajadas, pero yo no quiero estar entrando y Es curioso este concepto de cuándo vender algo que tiene tanto optimismo alrededor, ¿verdad? Es de hecho una estrategia en sí mismo, cómo salirte de ahí. Sí. ¿Qué recomiendas a nivel de estrategia para saber? Pues, por ejemplo, una estrategia que se me ocurre sería todo lo que he invertido lo saco como rentabilidad y el resto es que es puro beneficio, lo dejo invertido. Eso puede ser una estrategia, ¿no? Sí. Vale. Yo, bueno, de esto podríamos estar hablando horas, pero para daros unas pinceladas porque es una pregunta muy interesante. Yo contemplo 16 escenarios en los que se puede salir de posición, ¿vale? 16. Pero para agruparlos son los escenarios negativos, los escenarios neutrales y los escenarios positivos. Los positivos es precisamente lo que tú has descrito, ¿no? Se ha revalorizado tanto que quiero salir antes de que empiece a caer y pierda eso que ya había acumulado. Los negativos es al revés. Este activo ha bajado tanto y no tiene perspectivas de mejorar que es mejor sacarlo. La gente suele cortar las ganancias y dejar correr las pérdidas. Esto para la generación de vuestros padres, similares que invirtieron en Telefónica, en Santander y todas estas cosas hace muchos años, están a un menos 50, menos 60, bueno, últimamente ha remontado un poco, pero decían, no tengo prisa, ya remontará. Y han estado 10, 15, 20 años con unas minusvalías enormes. En cambio, si se hubieran salido y hubieran posicionado en otros activos, ese coste de oportunidad del dinero es muy importante, ¿no? Entonces hay que hacerlo al revés, hay que cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Entonces, volviendo A este caso, Bitcoin. al Bitcoin, yo por el momento lo conservo. Vale. Y luego quedaba un escenario, el neutral, es simplemente porque quieres reequilibrar tu cartera. Puede que estés en paz con el Bitcoin, pero que se haya revalorizado mucho y dices, no quiero tener tanto peso en Bitcoin, voy a vender un poquito, no porque no creas en Bitcoin, sino porque dices, es que tiene a lo mejor un 30% de peso en mi cartera y si tienes un perfil moderado es demasiado, ¿vale? Ya. El Ethereum, que es, bueno, pues como el hermano pequeño del Bitcoin, lo voy a poner un poquito más arriba, porque tiene todavía más riesgo y más rentabilidad. A mí personalmente me ha dado más rentabilidad el Ethereum que el Bitcoin. Y de nuevo, unas rentabilidades increíbles, pero hay que saber poder gestionar. Criptomonedas emergentes. Espera, Juan, te lo paso. Hasta aquí, ha llegado. Por ahí ha llegado. Aquí hay que Aquí es donde ya se empieza a meter en terreno casino, rozar. con algunos proyectos, ¿no? Rozando, porque a mí me gusta distinguir las criptomonedas en 4 como grandes familias. El Bitcoin, una categoría por sí solo. Luego tenemos las altcoins, las monedas alternativas, donde entraría el Ethereum y otros grandes proyectos pues como Solana, Cardano, etc. Luego las stablecoins, que es algo de lo que vamos a empezar a hablar, oír hablar mucho más. Y luego tenemos lo que se llaman las meme coins, que son, pues, cuando fue elegido el presidente Trump, el Trump Coin y todas estas, ojo, no todas las emergentes son meme coins, pero muchas de ellas no tienen ningún fundamental, entonces eso sí que es especulación. Por eso lo hemos puesto allí lejos. Ander, aprovechando que estamos hablando de criptomonedas, algo que me llama mucho la atención es que en la mayoría de plataformas de cripto ahora tienes una opción de coger tu Bitcoin o tu dinero y dejarlo como generando más dinero. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo realmente con las criptomonedas ahí? Tienes 2 posibilidades. Eso lo que haces es generar ingresos pasivos. O sea, el Bitcoin normalmente lo que busca es esas plusvalías, ¿no? Esa primera rama que te decía, pero también puedes generar ingresos pasivos. ¿Cómo lo hacen? Hay 2 maneras de poder hacerlo. La primera es prestándoselo a otras personas y ellos a cambio te dan intereses. Y la segunda manera, que realmente es lo mismo que una cuenta remunerada. Tú dejas tu dinero Vale. y a cambio recibes unos intereses. Solo que como es un activo mucho más especulativo y más arriesgado, pues recibes más intereses que con el dinero fiat. Vale. Y la otra manera es lo que se conoce como staking. No funciona para el Bitcoin, pero sí para el Ethereum, por ejemplo. El staking es simplemente poner al servicio de la red las criptomonedas que tenemos para seguir validando transacciones, para que la red sea cada vez más robusta. Y como estamos facilitando que la red mejore, pues como recompensa vamos a recibir unas criptomonedas. Vale, pero nosotros como dueños de esos Ethereum o de ese Bitcoin,
¿qué riesgo asumimos? Es decir, ¿es posible que ya no vuelvan ese dinero o qué puede pasar? Sí, claro. O sea, si tú se lo prestas a alguien, igual que si el banco te da una hipoteca y dejas de pagar, si tiene pues un inmueble, lo puede vender, pero si lo malvende, pues a lo mejor no cobra, o sea, no compensa todo lo que te había prestado. Entonces está el riesgo de que de la contraparte, de que no te devuelvan el dinero. Y en el staking puede ocurrir que, por ejemplo, la plataforma en la que lo has depositado quiebre o desaparezca, o sea, una estafa y que los puedas perder. Entonces, por ejemplo, las criptomonedas, yo suelo sugerir tener una parte en lo que se conoce como una billetera, que puede ser una billetera caliente, que son las que están conectadas a internet, Sí. o una billetera fría, que son pues esas llaves USB, ¿no? Que conectas y lo retiras. Pero la tecnología está avanzando tanto que dentro de las billeteras frías ya te dejan generar ingresos pasivos. A mí personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque yo quiero pura y plena seguridad para esas criptomonedas. Si quiero generar ingresos pasivos, me voy a ir a otras plataformas donde yo asumo más riesgo y por ende voy a exigir más rentabilidad. Pero aquí, que es la más seguro, no quiero que me den, por un 2% más que me van a dar, no quiero asumir ese riesgo adicional, porque Bien. quiero máxima seguridad. Entonces, aquí que sé que hay más riesgo, a lo mejor pues que me den un 6, 7, 8, que ya es mucho más que ese 2 que me van a dar aquí. Yo, la verdad es que tengo un pensamiento con esto de las billeteras un poco raro y es que siento más seguro el dinero en la billetera caliente que en la fría. Porque como está el riesgo de que yo me olvide la contraseña, que eso es bastante alto, de que pierda el pendrive, que también es otro riesgo bastante alto, no sé, es como que lo veo tan arriesgado eso que digo, joder, prefiero meterme en un usuario de contraseña como si fuera la cuenta del banco y veo ahí el dinero. Bueno, pero a la caliente también tienes que tener las semillas bien apuntadas, ¿eh? Si no Sí. la harías igual. Ah, vale, la, Sacarla- la caliente pensaba que era el dinero y el exchange. A Sergio le mola más en la plataforma. Claro, en la plataforma me refería yo. Se suele decir en el mundo de las criptomonedas, not your keys, not your coins. Es decir, que si tú no tienes acceso a esas, pues justo el término que ha usado Juan, realmente no son tuyas. O sea, si ellos sufren un hackeo, quiero decir, si tú tienes a lo mejor 1.000 euros en Vale. criptomonedas, no eres goloso para un hacker. En cambio, un exchange que tenga miles de millones van a poner mucho más esfuerzo en hackearles a Entonces, ellos. la billetera caliente es otra página diferente. Metamask, ¿te Sí. acuerdas del Metamask? Ah, es verdad. Era como una extensión. Eso es verdad. Justo, Sí, eso es. sí. Vale. Bueno, pues toca ser Pero responsable. para que te quedes tranquilo, una billetera fría, que es ese dispositivo USB, si tú lo pierdes o te lo roban, si has sido suficientemente inteligente como para no guardar las contraseñas en el mismo sitio que el dispositivo, no pasa nada, estás tranquilo. Vale. Se te puede inundar la casa y mojar, da igual, puedes comprar otro dispositivo y con esas frases, semillas, las vuelves, digamos, a programar y ya está, ya vuelve a funcionar. Porque esto es algo que la gente no entiende, las criptomonedas no están en la billetera. Lo que están Vale. son las claves de acceso. Las criptomonedas nunca salen de la blockchain. Vale. Y si te roban el pendrive y lo meten en el ordenador, ¿qué No sucede? pueden hacer nada. No pueden hacer nada, ¿no? A menos que tengas, es que esto cuánta gente, que pegas por detrás, como la gente que pegaba el pin del teléfono detrás, ¿no? Si haces eso, obviamente van a poder entrar, pero si no saben tu pin, no van a poder entrar. Pues un poco es que te tatúes la clave semilla. Y así me lo tienes. Que voy a tener que hacer cosas así, Andrea, porque soy muy desastre, ¿verdad? Vamos a seguir con productos financieros. Startups de tecnología, esto hay que saber que el 90% de las startups quiebran. Wow. Yo creo que Ostras. eso es bastante Sí, indicativo. tienes riesgo, pues. Así que lo voy a poner aquí en la esquinita más alta por el momento porque el riesgo es muy alto, pero si consigues una empresa que se convierta en un unicornio, es decir, que llegue a valer más de 1.000 millones, aunque ojo, solo un 2,5% de las empresas llegan a unicornios, pero aún así yo tengo otras empresas que no son unicornios y que, bueno, pues he hecho un por 2, un por 3, un por 4, Claro. que no está mal. Pero Pero hay ¿te bastante parece más riesgo el Bitcoin que las startups? Curioso, ¿eh? Muy inteligente la observación. Una cosa es el riesgo y otra es la volatilidad, Claro. ¿vale? Me estás poniendo en un aprieto. Te voy a Es explicar. verdad, por qué. es que Em, yo casi me siento más seguro invirtiendo en Bitcoin, ¿eh? a ver, la probabilidad de quiebra es más importante, de pérdida de tu dinero es más importante en la startup Mm. que en el Bitcoin. Es más improbable que el Bitcoin se vaya a cero a que todas las startups en las que inviertes van a cero. Ya. Vale. Pero el Bitcoin va a fluctuar muchísimo más. Y por eso lo he puesto como más arriba porque tienes que estar preparado para ver esas fluctuaciones. Aquí, en cambio, no se mueve. Está completamente plano durante 4 años, lo que sea, y luego en ese momento o va para arriba o para abajo, o quiebra o... Entendido. Entonces, por eso, pero que quiero decir, lo hubiera podido poner mucho más Vale. cerca, porque este es muy líquido, esto puede salir de inversión cuando quieras, que es algo positivo, que no estamos midiendo aquí estamos midiendo 2 variables solo, pero hay una tercera que es la liquidez, que es muy importante, y por ejemplo, inmobiliario que hemos puesto aquí, es
poco líquido, entonces perdería si hubiéramos añadido ese eje de liquidez. Y las startups son líquidas también. O sea, muy bueno. El famoso triángulo. Esto nos explicaba José Elías, lo de rentabilidad Sí. y la liquidez y demás. Sí. Yo lo llamo el triángulo de las Bermudas, porque si no consigues encontrar el equilibrio perfecto, vas a caer como en ese sitio que luego la leyenda, ¿no?, que cuenta que los barcos desaparecían. Pero bueno, muy, muy buena observación. Franquicias, esto lo voy a poner, pues Un poco más seguro, ¿no? es más seguro, lo que pasa es que te tiene que gustar gestionar a personas y las Claro. personas también tienen su nivel de complejidad. Claro. Esto pues lo voy a poner más o menos por aquí, más pues con los ETF sectoriales y el crowdfunding inmobiliario, más o menos. El e-commerce, yo creo... e-commerce yo nunca he tenido, ¿vale? Entonces solo puedo opinar desde fuera. Diría, igual os sorprende, pero lo voy a poner en riesgo bajo y rentabilidad alta. ¿Por qué? Porque al final un e-commerce, si es un negocio, en verdad. Sí. Es un negocio, pero si la mercancía no la tienes tú, que no tienes que hacer ese almacenamiento y que lo que haces es, pues eso, cuando Shipping. dropshipping, no tienes ningún riesgo. Entonces, por eso lo pongo como menos riesgo o sea, pongo rentabilidad alta porque si lo sabes hacer bien te puede dar mucho retorno, pero si no lo sabes hacer bien, pues obviamente estarías más para abajo. Pero como todas, ¿no? Que hay como la actitud.